pero de igual manera vamos a hacer ahí algunas revisiones para prepararnos con relación a ese tema. Pues bien, vamos entonces a comenzar primero recapitulando de que cuando hablamos nosotros de los sistemas de costeo, siempre hay diferentes estructuras y de igual manera hay elementos que se deben de considerar. En primer lugar, uno de los aspectos que siempre se analiza es la fórmula que vamos a utilizar en la organización para la acumulación de costos. Y reitero, un sistema de costeo va a depender mucho del tipo de productos, del tipo de bienes o servicios que la empresa va a desarrollar. Posiblemente para una empresa que se dedica a distribución de petróleo va a ser muy diferente a una que se dedica a la producción de repente de bebidas carbonatadas o que se dedica a temas relacionados con producción de libros o material didáctico o temas relacionados con la producción de ropa, producción de alimentos. Entonces, cada una de este tipo de industrias debe de definir en función a las necesidades propias y a los procesos y de igual manera a los sistemas de costeo. Uno de los primeros aspectos que se deben de establecer siempre en dichos sistemas de costo es la forma en que nosotros como organización vamos a realizar la acumulación de costos. Y eso lo podemos hacer por órdenes de producción, lo podemos hacer por procesos, que es lo que vamos a revisar hoy, y lo podemos hacer por actividades. Y de igual manera existen los sistemas donde se acumulan costos a través de lo que se define como costos conjuntos. De igual manera hay que establecer cuál es la naturaleza de nuestro costo. Si el costo va a ser tema relacionado con un costeo real o un costeo histórico, si es un costo estimado, en algunas empresas de repente es bien difícil poder establecer un costo real al 100%, entonces se hacen estimaciones y otro es el costeo estándar, que eso sobre todo se utiliza para procesos de producción continua. Entonces, de esa forma, nosotros establecemos de conformidad a la naturaleza de costo también cuál es el tipo de sistema de costeo que podemos implementar. Y al final, entonces, establecemos nosotros el método de costeo, si va a ser un costo directo, si es un costeo total, que es la suma de los costos directos e indirectos, o es un costo full, que es costos más gastos. Esto del costo full, por ejemplo, se aplica mucho en empresas de servicio, porque de repente no hay los elementos del costo de venta que tiene que ver con la mano de obra, con la materia prima y con los costos indirectos de fábrica, sino que tiene que ver más con gastos que se requieren para poder suplir algún tipo de servicio, por ejemplo, en el caso de servicios relacionados con temas como comunicaciones, con temas relacionados con telefonía, con servicios de repente médicos, con servicios de logística y este tipo de industrias. Bien, el sistema de costeo, hemos estado revisando sistema de costeo por actividad, pero hoy vamos a ver el sistema de costeo por órdenes de producción. ¿Y qué es eso del sistema de costeo por órdenes de producción? Pues básicamente es aquel que se utiliza por aquel tipo de empresa donde las cantidades que se elaboran de un tipo de producto son relativamente pequeñas o se hacen a través de diferentes lotes y que son producciones únicas e identificables. Un caso muy particular que se utiliza en el tema del costeo, por ejemplo, por órdenes, es aquel tipo de industrias, digamos, como una imprenta. En una imprenta, ustedes van a observar que hay personas que llegan a que se les hagan talonarios de facturas, que se les hagan recibos, que se les hagan póster, que se les hagan libros, que se les hagan de repente brochure o cualquier otro tipo de material. Entonces, si ustedes ven, el personal que trabaja en una imprenta está capacitado para elaborar cualquier tipo de producto. Es decir, que pueden hacer recibos, pueden hacer talonarios, pueden hacer póster, pueden hacer inclusive los famosos trifolios y cualquier material impreso. Entonces, en este tipo de industrias no puedo establecer yo un sistema de costeo por actividad o un sistema de costeo por proceso. Lo más conveniente es un sistema de costeo por órdenes de producción. ¿En qué sentido? Va a llegar un cliente y me va a decir, mire, yo necesito talonarios y desde ese momento entonces yo comienzo a la elaboración de esos talonarios o de recibos, lo que sea, el producto que está pidiendo el cliente y comienzo a asignarle los costos en función a la orden de producción.
Es muy diferente que, por ejemplo, yo comience a tratar de implementar este sistema de orden de producción, por ejemplo, en una empresa que se dedica a producir refrescos, cuando ahí obviamente lo que se produce es un único producto, ¿verdad? Un refresco, y no hay esa diferenciación que un cliente quiere una cosa, que el otro cliente quiere otra cosa. Entonces, este tipo de sistemas es más que todo para, como bien dice ahí la teoría, cantidades relativamente pequeñas de producción, lotes distintos de productos o aquellas producciones que son únicas e identificables. Por ejemplo, el costeo de órdenes es apropiado en el caso de una compañía editorial, lo que estábamos conversando, que produce libros de texto educativos, un contador, por ejemplo, que prepare declaraciones de impuestos. Estamos hablando ya de una empresa, digamos, dedicada a los servicios. Por ejemplo, una firma auditora trabaja mucho con estos sistemas porque los auditores que se le asignan y el trabajo que se hace en las diferentes empresas que piden los servicios de una empresa auditora, se van registrando las horas de servicio, la papelería que se involucra y todos los viáticos que ocasiona el trabajo solicitado a una empresa auditora. También puede ser una empresa de arquitectura que diseña diferentes edificios y comerciales, un despacho de investigación que realiza estudios, por ejemplo, para el desarrollo de productos. Entonces, este tipo de empresas o de negocios, como mencionábamos, una editorial, un contador o una empresa auditora, una empresa de arquitectura, utilizan esto porque cada cliente va a llegar a pedir algo diferente. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa auditora y viene un cliente y me dice, yo necesito que me tomen un inventario, pues se le abre una orden de producción. En cambio, otro cliente puede decir, no, yo necesito que me hagan los estados financieros auditados. Entonces, eso se le abre una orden. Y en función a los recursos que se le van sumando a esa orden, es que el sistema de órdenes de producción funciona adecuadamente para este tipo de negocios. ¿Qué es una orden de producción? Pues es un proyecto de fabricación específico que contiene y define a un cliente, define un diseño, un tiempo, los procesos, la maquinaria que se va a requerir, la materia prima, los costos y los procedimientos. Si vemos, por ejemplo, en el caso de una orden de producción en una editorial, va a llegar un cliente que me va a pedir 100 talonarios de facturas y va a llegar otro que me va a pedir 100 póster, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos va a requerir diseños diferentes, tienen un cliente diferente, los procesos de fabricación son diferentes, la materia prima en ese sentido también va a ser diferente y todos esos componentes son los que hacen lo que se define como una orden de producción. La palabra orden de trabajo es sinónimo de un compromiso, de un proyecto y de un contrato. En ocasiones, si ustedes, por ejemplo, van a pedir algún tipo de este servicio en alguna empresa, observarán de que en algunas ocasiones les toca firmar como un contrato o una factura o pagar algo anticipado para que la orden de producción inicie. Los costos en este tipo de sistemas de costeo por orden de producción, al terminar el trabajo se suman y se distribuyen en función del número de unidades finalizadas. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer, si un cliente llega a pedirme esos 100 talonarios de facturas, yo voy a ir acumulándole todo el papel que se va a necesitar, el pegamento, la mano de obra, la maquinaria, la tinta, el diseño, todo lo que yo voy a hacer para este producto lo voy acumulando en esa orden de producción. Y al final, obviamente, yo voy a tener entonces cuál es el costo total de esa orden de producción. Y es útil, volvemos a recapitular, para empresas, por ejemplo, de publicidad, de diseños, industria de calzado, muebles, urbanizadoras, arte gráfico, ¿verdad? Entre otras. Es decir, empresas que trabajan por sistemas de orden de producción. Otro elemento importante que se debe de establecer en estos sistemas es la unidad de costo. Generalmente es un grupo o un lote de productos iguales. En el caso, por ejemplo, de si son muebles, si son imprentas, a veces inclusive cuando se producen de manera, como por ejemplo los barcos, los aviones, que son lotes de producción obviamente, y que se les asigna a través de órdenes los costos que se van incurriendo. En el caso, por ejemplo, de los muebles, puede ser de que una persona le pida un mueble específico, otro le pida un mueble de sala, otro le pida una cama, otro le pida una mesa plegable y van a ser diferentes tipos de productos. Entonces, en función a eso, se define esa unidad de costo. La fabricación, obviamente, cada lote se va a emprender a través de una orden de producción.
Cuando se va a iniciar, por ejemplo, la fabricación de esos talonarios pedidos por el cliente o de esa cama, se abre una orden de producción y se le comienzan entonces a asignar los costos correspondientes. Luego tenemos los costos que obviamente se van a acumular en función de cada orden. ¿Y esos costos qué son? Pues la materia prima, los insumos, la mano de obra, temas relacionados con inclusive materiales particulares o específicos, con algún tipo de, ¿cómo se llama? Implementos o cosas que se requieran para la fabricación de este tipo de artículos. Y eso obviamente va a irse acumulando y va a ir cargando al tema de los costos. Y el costo unitario al final es la división entre todos los costos que se cargaron a esa orden de producción entre el total de número de unidades producidas. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, para verificar si el precio que yo asigné es el adecuado, porque por ejemplo, ustedes van a una imprenta y les dicen, ¿cuánto me cobran por tantos talonarios? Bueno, el precio es tanto. Pero si produce 200, el precio le va a cambiar, si produce 300, si produce 1000. Y ellos obviamente tienen calculado eso en función a sus costos, pero puede ser de que o imagínense ustedes que se imprimieron algunos recibos, pero iban malos por culpa de la imprenta. Entonces esos costos hay que asumirlos y ahí hay que tener ese cuidado porque de repente puede ser de que más bien el producto que están elaborando les vaya a generar algún tipo de pérdida. Entonces, recapitulando, en los sistemas de costeo por orden de producción debemos de considerar la unidad de costo, el proceso de fabricación, los costos como tales y la definición de los costos unitarios. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Preguntas, dudas? Vale. Todo clarito, como el agua del río Choluteca. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok, muy bien. Permítame acá. Sí, estamos bien. Bien. Una vez que nosotros hemos definido esto, reitero, aquí lo importante es poder establecer en dicho proceso todos estos elementos y obviamente pues poder definir esos factores que son importantes al momento de la producción de dichos artículos. Otros elementos que hay que considerar cuando hablamos de los sistemas, uno de ellos, y vemos aquí en el ejemplo, es cuando se trabaja con los famosos, las órdenes de producción. Este proceso exacto cuando los productos, repito, se fabrican, son fácilmente de identificar en todo momento a través de su orden de producción. Por ejemplo, si yo produzco pupitres, ¿sí? Yo lo voy a poder identificar si, por ejemplo, son pupitres para una escuela A o son pupitres para una escuela B, y eso lo hago a través de una orden de producción, aunque yo produzca los mismos pupitres, pero son clientes diferentes y son lotes diferentes y son órdenes de producción diferentes. Entonces aquí hay que tener el cuidado de poder establecer algún tipo de numeración. Hoy en día se utilizan obviamente sistemas computarizados que me permiten a mí identificar cada uno de los clientes y cómo va el proceso de fabricación. De igual manera, si yo manejo órdenes de producción, si ustedes se fijan en esta, pues yo tengo una orden de producción número 58 y tengo una orden de producción número 59, a pesar de que pueden ser los mismos artículos. Imagínense que son varios clientes que me están pidiendo en una editorial o en una imprenta, me están solicitando facturas o ¿cómo se llama? Talonarios de factura. Entonces, obviamente yo los voy a identificar por mi orden de producción y cada orden debe tener esa información para no mezclar costos, ¿verdad? Y como bien dice acá, los costos se acumulan de manera separada en función a cada cliente. También podemos tener distintas órdenes que se van a empezar y terminar en cualquier fecha dentro de un periodo contable. Esto también es importante.
Posiblemente el lote 1 termine antes porque fue un pedido que me hicieron en mayo y el lote 2 termine hasta julio porque es un pedido que me hicieron en junio. Entonces, eso también es importante tener en cuenta al momento de los costos en función de las órdenes de producción. ¿Y por qué es importante el tiempo? Porque posiblemente, imagínense ustedes que yo compré la madera para producir los pupitres del lote 1 o las sillas del lote 1, como quieran. Pero resulta que para producir el lote 2, el costo de la madera subió, o los insumos, o el combustible, o la pintura subió. Y eso obviamente va a tener un impacto. Por eso es importante establecer, digamos, los efectos que tienen en costos cuando se fabrican el mismo artículo. En el caso de una carpintería, una imprenta, una empresa dedicada a diseños y este tipo de cosas. De igual manera, los equipos que se emplean de fabricación obviamente se utilizan para diferentes órdenes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tengo cortadoras, voy a utilizar las mismas cortadoras para el lote 1, para el lote 2, para el lote 3, o para la orden de producción 1, para la orden de producción 2, para la orden de producción 3. Voy a utilizarlo, el mismo equipo, voy a utilizar la misma ligadora, voy a necesitar el mismo personal, voy a necesitar el tema relacionado, si por ejemplo lleva algún tipo de tubo estructural. Y todo eso es lo que se valora, es lo que se acumula para efectos de este sistema de costeo de orden de producción. Otro aspecto importante es que el flujo que por lo general lleva este tipo de sistema de costeo por órdenes, esto implica los tres elementos del costo: la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Y cada uno se va acumulando de manera diferente, porque imagínense que esta orden es la producción de facturas, esta orden es la producción de unos pósters y esta orden es la producción de unos talonarios de recibo. Cada una de ellas es diferente, pero cada una de ellas va a requerir materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Y de igual manera se van a ir acumulando por su identificador, que en este caso es el número de orden, y obviamente los costos van a ser diferentes. Y eso es lo importante de este flujo, porque no estamos produciendo de manera, digamos, constante o por procesos un artículo en particular. Por ejemplo, imagínense empresas que fabrican lácteos, por ejemplo, cuando están produciendo la leche, eso sale en producción en serie, ¿verdad? Un sistema de producción por proceso. Ahí es muy diferente a esto porque ahí no hay una identificación de que una orden es para una persona o esta leche lleva más azúcar, esta lleva menos azúcar porque es para un cliente en particular. No, no se trabaja así. Entonces, ahí es importante también diferenciar, en este caso, el tipo de industrias. Y al final tenemos el producto terminado para cada una de las órdenes y sus costos de venta particulares, es decir, para la orden 100, para la orden 101 y para la orden 102. Aquí es un ejemplo gráfico de cómo se aplica este proceso de orden de producción, ¿verdad? Y los sistemas desde que entra el pedido del cliente, se genera una orden de producción, se ponen de acuerdo en cuanto a precios, en cuanto a tiempos de entrega, en cuanto a cantidades, inclusive muchas veces se tienen que firmar diseños. Esto genera una hoja de costos en las cuales se va a especificar la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Luego de ello, se hace lo que es el costeo para cada una de las órdenes y se genera lo que es el producto terminado, donde yo tengo entonces los costos acumulados y puedo establecer los precios. Una vez con esto, hago la entrega y obviamente pues tendríamos a un cliente satisfecho. En ocasiones, por ejemplo, yo no sé si alguna vez les ha tocado mandar a elaborar de repente algún póster, algún brochure, muchas veces inclusive una tarjeta de presentación. Estas imprentas se le llegan a usted y le enseñan el diseño y usted es el que tiene que autorizar. Y si usted no está de acuerdo, no autoriza, ellos no le van a producir, ¿verdad? Mientras no exista esa firma de autorización. ¿Preguntas? Estamos claros, Lick, gracias. ¿Qué significa PVP, Lick? Disculpe. Donde dice 1452. 1.452.000, perdón.
Perdón, que tenía el micrófono apagado yo hablando. Ese es el precio de venta previsto, ¿sí? Que lo comparamos con lo que es la parte de los costos. Lo que yo les decía, si ustedes van, por ejemplo, a una imprenta, a ustedes les van a decir, le vamos a cobrar 20 lempiras por cada talonario, ¿cierto? Ese es el precio previsto. Pero muchas veces ese precio previsto hay que compararlo con los costos que se generaron. Y repito, en ocasiones, por temas relacionados con incrementos de materias primas o porque se incrementó algún tipo de tinte o algo, o pintura o lo que sea, algún material, posiblemente ese margen de ganancia se me reduzca, ¿verdad? Porque yo le di un precio a usted. Yo no le puedo llegar y decirle, no, espérese a que produzca y yo le voy a dar el precio. No, yo ya tengo mis precios en función a todo este costeo. Entonces, el precio previsto de la venta ya está definido, pero yo lo tengo que comparar con mi hoja de costos para ver cuánto gané o para ver si por lo menos no perdí, porque puede darse ese caso. En ocasiones uno tiene un negocio y de repente usted puede ser de que tiene ya un costo, pero imagínense que toda la producción le salió mala por un error suyo. Entonces usted lo va a tener que producir y va a perder papel, va a perder tiempo, mano de obra, y al final más bien procuran de no, por lo menos no perder el dinero que iba a ganar. No sé si me explico. Entonces, ese precio previsto de venta obviamente se tiene que comparar con el tema de los costos. No sé si le quedó claro ahí, compañero. Sí, ya, gracias, Lick, muy amable. Ok. Aquí tenemos un caso, si ustedes observan, de una orden de producción. Este es algo que se utiliza y lo importante acá es poder tener todos los componentes que yo necesito para poder identificar cada orden de producción. Un número, por ejemplo, la fecha de expedición, el departamento, el producto que se va a hacer, qué tipo de artículo, cuándo se inició, la referencia del pedido. Es decir, aquí debe haber un pago anticipado, algún número o lote identificando, cantidad que se va a necesitar producir, fecha determinada y algún tipo de especificaciones. Vaya, una especificación que lo quiere color rosado o lo quiere color verde. Esos son tipos de especificaciones que se pasan y que obviamente hay que tener los cuidados para poder cumplir con dichos procesos. De igual manera, lo importante en toda orden de producción, como ustedes pueden apreciar ahí en la pantalla, es poder identificar los tres componentes del costo: los materiales, lo que es mano de obra, quién trabajó en esa orden, y los gastos indirectos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los materiales, el número de pedido que se hizo de ese material, la cantidad, imagínense que sean hojas de papel, la cantidad, el precio y el valor. O si es pintura o tinta, o si es pegamento, o si es algún listón o algo. Entonces, aquí se va sumando para cada una de esas órdenes. Posiblemente hay materiales que no se ocupen, por ejemplo, para un póster, porque es muy diferente a lo que es un talonario. O el tipo de papel, ¿verdad? Puede ser un bond 16, un bond 20, o puede ser satinado, va a depender de los materiales. La labor es el número de personas que está trabajando. Por ejemplo, puede ser un cortador, un pegador, un diseñador, y aquí lo tenemos entonces que incorporar. El número de horas que trabajó y cuál es el valor por hora para tener su valor total. Y luego los gastos indirectos, que se pueden ser por horas trabajadas, por ejemplo, si es un supervisor, o si es un ayudante de bodega, o si es una persona que participa indirectamente en la producción o en la fabricación. Y por último, pues qué cantidades, ¿verdad?, aplican para cada uno de los gastos indirectos, y al final algún tipo de observaciones. Tenemos al final las sumas: cuánto es materiales, cuánto es mano de obra y cuántos son gastos indirectos. La materia prima, la labor, los costos indirectos, y eso me va a dar mi costo total de fabricación. Y aquí, les repito, en función a la cantidad que se produjo, voy a establecer mi costo unitario. Por ejemplo, si aquí el talonario me salió costando 12 lempiras y el precio de venta es de 20, pues yo ya voy a determinar, si está dentro de mi margen de utilidad previsto. Pero puede ser que otro talonario le cueste 19 lempiras y usted lo haya vendido a 20 por alguna situación que se dio, como le explicaba, que se perdió papel o que subió la tinta. Pero yo no le puedo decir al cliente, mire de que ahora su orden ya no le cuesta 20, le cuestan 30 lempiras. No, porque yo ya definí un precio en base a mis costos y en base al análisis previo que se hace, ¿verdad? Es como cuando usted va a un sastre
y le va a pedir que le haga un saco o un vestido o un pantalón, el sastre le va a cobrar en función de los materiales, en función del tiempo, y le dice el precio estándar, ¿verdad? Y usted selecciona el diseño, le hace las medidas y le hace su traje. Entonces, igual acá. Obviamente, un sastre así que esté en una, ¿cómo se llama? Que no tenga un negocio formal, no lleva este tipo de controles. Pero es para un sastre o una sastrería, este tipo de sistemas es el idóneo. Bueno, hasta aquí con este sistema de orden de producción. Esto, como reitero, no es nada complicado. Es un poco más complicado el sistema ABC o costeo por actividad. Esto es básicamente el sistema de órdenes de producción que, como ustedes observarán, hay que tener cuidado para qué tipo de industrias y de igual manera cómo se realiza el tema del costeo. El otro sistema es el sistema de costos por procesos y este obviamente es diferente al de orden de producción y se aplica sobre todo en aquel tipo de producción que implica un proceso continuo y que da como resultado a altos volúmenes de producción idénticas o casi idénticas. Por ejemplo, si miramos el tema de la producción de refrescos, ¿verdad? O de lácteos, o de repente de llantas, o de vehículos, aplica más estos sistemas de procesos, porque se identifica en función de los procesos que requiere el producto y no de una orden de producción para su fabricación. Otras empresas también hay que aquí hacer la salvedad, utilizan y pueden utilizar métodos combinados, que pueden ser que tengan sistemas de orden de producción para lotes o cantidades grandes, ¿verdad? Y utilicen el sistema de costeo por proceso. Entonces, repito, cuando son industrias, empresas que se dedican a fabricar una cantidad de unidades de producción que son iguales o idénticas, o por ejemplo, si es una repostería, una productora de pan como Bimbo, por ejemplo, imagínense cuántas bolsas de pan molde generan en una hora, ¿verdad? Esa es producción por proceso y la acumulación la hacen por proceso. Los procesos serían amasado, fermentado, preparación y todo eso. Esos son los procesos que se pueden identificar en ese tipo de industria. La técnica, obviamente, cuando se utiliza este tipo de costeo por proceso, es una técnica que es divisible en 3 etapas. Primero se hace una medición de la producción que se va a obtener en un periodo específico, se miden los costos incurridos en dicho periodo y se hacen los cálculos promedios para la repartición de esos costos. El costeo por proceso obviamente tiene la aplicación generalmente en las empresas con una forma de producción en la cual se utiliza un proceso continuo. Como hablábamos y mencionábamos, el tema, por ejemplo, de los refrescos o ese tipo de industrias que requieren obviamente un proceso continuo para la fabricación de sus productos. Se presenta cuando la producción no está sujeta a ningún tipo de interrupciones y se desarrolla en una forma continua e ininterrumpida, de tal manera que no es posible tomar decisiones aisladas para producir uno u otro artículo, sino que la producción está sujeta a secuencias de periodos y la producción es en serie o en línea, ¿verdad? Entonces, repito, imagínense, estamos produciendo lácteos, es una producción continua, ¿verdad? Se puede parar, pero por alguna situación o porque se descalibró la máquina, pero si ustedes se fijan, los videos cuando se está produciendo refrescos o inclusive algún tipo de medicinas, pastillas, medicamentos, ese tipo de industrias, o las industrias que producen los discos compactos, o la industria que se dedican a producir, por ejemplo, vehículos, son producciones en serie, ¿verdad? Producciones en línea. En el sistema de costo por proceso, el costo se obtiene hasta que se hace el cierre o el inventario final y siempre se calcula de manera general. Es decir, cuánto producimos, cuánto fue la producción y en base a los costos yo determino y hago mis cálculos de manera general, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se fijan, los refrescos tienen un precio ya definido y los costos muchas veces van a variar algún centavo o no es mucha la variación, ¿verdad? Va a depender inclusive porque esta gente, digamos, si miramos de refresco, ¿qué es lo que lleva? El proceso de mezcla, que es básicamente el jarabe con el azúcar y el agua, y luego el proceso de carbonatación, que es cuando se le agregan las burbujas o ese gas, ¿verdad? Y luego el tema del envasado. Es decir,
no se requiere mucho, simple y sencillamente es un proceso de producción continuo y obviamente vamos a calcular esa producción que se hizo de 1 millón de refrescos, por ejemplo, y vamos a calcularlo en función a los gastos incurridos en ese lote. ¿Qué son los procesos? Pues aquí dentro de este tipo de industrias las podemos identificar como aquellas secciones o centros de costos en la compañía. Y cada uno de ellos se hace de una forma especializada a través de operaciones continuas. Y cada proceso obviamente consume recursos y tiene responsables. Por ejemplo, si lo vemos en esto de la producción de los refrescos, va a haber una gente que está mezclando. Ellos son los mezcladores y obviamente va a incluir recursos. Va a necesitar el jarabe, va a necesitar agua, el azúcar, la maquinaria necesaria para hacer en la mezcla, el personal necesario para ese proceso. Luego entran a otro proceso, puede ser de pasteurización, puede ser inclusive de carbonatación, puede ser el envasado y cada uno de esos procesos tiene recursos, tiene su maquinaria, tiene su gente, tiene su consumo de energía y de esa forma se van acumulando en los centros de costos los diferentes componentes de materia prima, mano de obra y de igual manera lo que son los costos indirectos de fabricación. Cada centro de costos va a ser responsable de los recursos necesarios que se utilizan en sus actividades. Por ejemplo, el personal que esté en envasado, pues debe tener los envases limpios, debe tener la corona o lo que se le llama chapa o la rosca plástica, debe de tener las máquinas trabajando, ¿verdad? Debe tener la energía eléctrica y eso es parte de esos recursos. Y ellos son los responsables, obviamente, de manejar el centro de costos. Es decir, a ellos su responsabilidad es que se haga el embotellado de la mejor manera, ¿verdad? Es cuando ya se vierte el contenido a los envases. Y eso es parte de un centro de costos. Y por cada proceso circula el producto absorbiendo costos. Cada proceso va a entregar al siguiente un producto mejorado, es decir, lo que se define como valor agregado. Por ejemplo, salen los materiales de la bodega, pasan a mezclado, pasan después de repente a carbonatación, luego pasan al tema de envasado, luego pasan a empaque, luego pasan a bodega y así lleva un proceso entonces en los cuales, como ustedes podrán observar, cada uno de esos procesos lleva recursos, materiales y mano de obra. Aquí tenemos una aplicación donde, por ejemplo, se van a producir 1000 unidades, se van a utilizar materia prima, se va a utilizar mano de obra, gastos indirectos, costos de producción y al final todos esos costos que suman 95.322, pues simple y sencillamente los voy a dividir entre el total de unidades producidas para tener mi costo unitario, que en este caso, como observamos ahí, los 95.322 divididos entre 1000 unidades, pues mi costo unitario por proceso sería 95.32. Repito, estos son sistemas. El de orden de producción lleva su mecánica, el de costeo por proceso, de igual manera, esto por lo general se requieren ya centros computarizados porque la cantidad de unidades que se producen, por ejemplo, imagínense de refresco o el agua embotellada, o de repente cuando se producen industrias como Nike, como Adidas, que producen tenis, que producen ropa, esos son cantidades bastante considerables y obviamente eso se tiene que llevar a través de sistemas computarizados que nos permitan ir cargando los costos y de esa manera llevar un adecuado control. Bueno, hasta aquí sería estos dos temas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que no quedó claro. Esta presentación se las voy a subir ahí en la plataforma para que la puedan pues tener, ¿verdad? Y poder estudiar. ¿Preguntas, dudas? Licenciado, buenas tardes. Sí, dígame. Sobre la tarea que tenemos el día sábado, el ejercicio, se le está pidiendo por el costeo tradicional y el costo por actividad por volumen de producción. Ese es el mismo tema que nos acaba de explicar. No, estos son diferentes. Estos son sistemas de costeo por proceso y por orden de producción. El que está ahí es el de actividad, que ya vimos dos ejemplos y ustedes hicieron ya uno y este es el segundo. Este creo que es grupal o individual. Es grupal. Este es grupal.
grupal. Pero ese es sistema de costeo ABC. ABC. No sé si le aclaré ahí, compañera. Sí, O sea que ese sería como el caso 1 que usted estudió campus. Es similar, exacto. Este es del sistema ABC, ¿verdad? Donde tienen que hacerla en función a los cost drivers o a las actividades. Primero se hace en función al costeo tradicional y luego se aplica el costeo ABC. Creo que hemos visto dos casos, el de la empresa que se dedicaba a cable y a internet, y luego vimos lo de un taller de pintura o de carros, y ustedes creo que hicieron otro, que fue ¿qué fue el que ustedes hicieron? Por ahí, bueno, ahorita no lo tengo a mano, porque son varios casos. El que hicimos fue el de pintura de carros. Esa fue la tarea que hicimos. Ajá, correcto. Exacto. Entonces, este es en función, ¿verdad? Al costeo ABC, en función a la cantidad de unidades producidas. Es similar a los casos que ustedes han desarrollado. Déjenme ver si puedo verlo acá cuál es. Para que... Vamos a ver, permítanme. Déjenme cambiar de pantalla para que lo visualicemos. Permítanme, se me cerró aquí la plataforma para entrar a ver el caso y explicarles ahí para que Licenciado, ¿el examen cuándo será? Mire, el examen lo vamos a hacer tentativo miércoles o jueves, porque la idea es hacer un repaso ya sea el lunes o el martes, ¿verdad? Y ver los temas que van a entrar, estos casos prácticos, y podría ser entre el miércoles o jueves de la otra semana. Déjame ver. ¿Ya miran el caso ahí o no? Aún no, estamos con la... Permítanme. Sí, que el examen va a ser teórico, así como el anterior, o va a ser caso práctico. No, caso práctico. Nada más que ahí les van a venir ya solo para que ustedes seleccionen la respuesta. Creo que Siempre va a dar una hora, licenciado. Perdón. No, Siempre posiblemente el tiempo lleve va más tiempo. a ser una hora. Más tiempo porque sí hay que hacer algunos cálculos. Yo lo que les recomiendo es tener estas tablas, las que hemos estado viendo y las que ustedes han hecho, para que ustedes solo cambien ciertos datos, ¿verdad? Pero sí hay que hacer algunos cálculos. No sé si lo miran ahora, ¿me confirman? Sí. Sí, ya lo Ok. vemos. Entonces, si Digo, ustedes una se fijan, consulta. dígame. ¿Sería posible mover el examen para horas de la noche? No. Tendrían que estar todos de acuerdo. Y siempre hay alguien que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay otros que tienen otro examen y de repente ya hemos tenido ese problema de que con uno que no esté de acuerdo no le puedo aplicar, porque hay una hora asignada para el examen y para la clase. Por mí no hay problema, pero tendrían que mandarme todo un correo o firmar una nota donde todo el curso esté de acuerdo. Y eso Hacer ya lo algo hemos hecho parecido en a lo de otros... la asistencia en el campus. ¿Ah? Hacer algo parecido a lo de la asistencia en el campus, como Sí, marcar se o puede algo. hacer una encuesta, pero repito, con uno que no esté de acuerdo, compañero, ya no se puede hacer. Y ya lo Sí, hemos hecho antes, yo ya lo he intentado antes. El problema es que si algún compañero tiene un examen en la noche, a ese mismo día, ya no lo va a poder hacer, se mete problema y el que queda mal aquí soy yo. Porque ando poniendo exámenes fuera de la hora. Podemos hacer la consulta sin ningún problema al otro examen, pero le reitero, con uno que no, inclusive si hay uno que no votó en función al total del listado, pues no se puede hacer. Porque como me está diciendo que no está de acuerdo. Yo no sé si está de acuerdo o no está de acuerdo. Es bien complicado ese tema. Bueno, aquí miramos de que, y repito, vamos a hacer la consulta, pero reitero, está un poco complicado. Aquí si ustedes se fijan, tenemos los conceptos, las unidades, igual, cuál es el costo
por cada material, cuál es el costo de la mano de obra, y tengo mis costos indirectos de fábrica. De igual manera, tengo la materia prima para cada uno de los productos, ¿verdad? Aquí tengo 3 productos, el GL1, el GL2 y el GL3, ¿sí? ¿Cómo determino la materia prima? Pues aquí está, ¿verdad? 1500. Este es el costo de los materiales. En el caso de la materia prima, están las unidades que vamos a producir y las materias que se van a utilizar. Y los costos indirectos de cada uno de esos productos. Entonces, si ustedes se fijan, de igual manera está el centro de costos con las actividades, ingeniería, fabricación, almacén y despacho. Y tengo los famosos drivers. Si ustedes observan estos 500,000 que están acá, que son los mismos costos indirectos, ¿por qué? Porque la cantidad de unidades en función a los materiales, eso no se puede cambiar, ni tampoco la mano de obra. Lo que nos genera problema es la distribución de los costos indirectos de fábrica. Esos costos los voy a utilizar con el método tradicional, haciendo un prorrateo, ¿verdad? En función de puede ser de las horas de mano de obra, o puede ser en función de las unidades producidas. Eso es lo que me indica el método tradicional. Pero en el costeo ABC, que es lo que ustedes van a desarrollar, es en función a cada uno de las actividades, que es ingeniería, fabricación y almacén y despacho, ustedes van a encontrar aquí diferentes actividades, los famosos costos para cada una de esas actividades. Si ustedes se fijan, al final me tienen que sumar los mismos 500,000. Nada más que, por ejemplo, tienen que tener aquí los inductores que ya están dados. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Dividir el inductor entre el costo para saber el costo por inductor, ¿sí? Y luego, en función a lo que se va a necesitar por cada producto, aquí lo tienen GL, GL2 y GL3, de estos costos por inductor, por ejemplo, diseñar modelos, que es la primera actividad. ¿Cuánto es el costo por inductor? Y lo voy a multiplicar por 2, ¿sí? Para obtener aquí mis costos. Y en función a eso, luego dividirlo entre la producción, voy a dar mi costo indirecto unitario. Y a eso le voy a sumar la materia prima, la mano de obra y estos costos, y poder compararlo tal y como lo hicieron con el tema de los vehículos. Si ustedes lo revisan, es lo mismo, ¿sí? Con los costos de inductores, es la distribución de esto entre el total de actividades que se necesitan para cada producto. Al final, por ejemplo, la suma de estos costos me debe dar los mismos 500,000. Nada más que recuerden que en el tradicional yo lo prorrateo de una forma igual entre las horas de producción y le asigno esa a todos los productos, ¿verdad? Aquí no, yo tengo que hacerlo en función a las actividades. Por ejemplo, el inductor diseñar modelos, no sé si aquí lo marco acá, diseñar modelos, necesita 2. En cambio, el GL3 necesita 1 y el GL2 necesita 2. Lo voy a multiplicar por este costo que ustedes van a hacer, que es la división de este contra este, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta cada inductor? ¿Sí? Y eso es lo que revisen el caso, inclusive los casos anteriores, es lo mismo. No sé si queda claro ahí, compañeros. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Lo explicamos? Más o menos. Más o menos. ¿Y qué Tal parte vez, no tal vez el está? licenciado puede solo ¿Qué dar parte está menos? tal vez la consulta mía es solo si puede dar un par de horas más disponibles para entregar el ejercicio. ¿En qué sentido? ¿Más tiempo de qué? ¿De la entrega? Sí, o sea, un par de horas, siempre el mismo día, pero tal vez unas 2 horas o 3 horas más. ¿Cuándo se entrega esto? Vamos a ver aquí. ¿Les gusta desvelarse, ¿va? Vamos a ver Lick, acá yo le iba a cómo consultar está. eso porque fíjese que el domingo pasado que había una tarea que vencía, creo que fue domingo pasado, no recuerdo, no hubo energía y vino casi a las 5, pero ya a esa hora ya había cerrado el tiempo de entrega. Entonces yo le iba a hacer Bueno, la consulta. se los voy a dar el sábado para las 23, pero repito, eso créanme que no tiene ningún efecto. Si lo hago Detectar a siempre tiempo, esta sección. es lo mismo. Pero igual, vamos a complacer, como dicen, peticiones. Detectar siempre esta sección. Entonces los voy a dejar para las 23:59 del día sábado. Gracias. Ahí está ya. Detectar siempre esta sección.
Listo, bueno, si no hay más preguntas, dudas, estimados, hasta aquí nos quedamos. Estén siempre pendientes de la programación de la otra semana para las clases que posiblemente sea lunes o martes, ¿verdad? Y el examen, repito, podría ser miércoles o jueves. Pero ahí yo el sábado que siempre hago la programación, ahí se les indica, ¿verdad? Ustedes solo revisen la plataforma el fin de semana para que ya miren ahí cómo vamos a quedar. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, hasta aquí de mi parte, jóvenes. Gracias y buenas tardes. Bueno, saludos. Buenas tardes. Feliz tarde, Lick. Bien, saludos, feliz tarde.